La plaza mayor se había llenado de curiosos que observaban expectantes el auto de fe, una antigua ceremonia pública que cerraba un largo proceso de interrogatorios. 4 mujeres esperaban su sentencia tras 5 años de calabozos y confesiones apuradas por la tortura. Finalmente habían admitido aquello de lo que las acusaban: brujería. Esta escena no tuvo lugar en la Europa de la Inquisición, sino en Cartagena de Indias, un 13 de marzo de 1622. Las mujeres sabían que la condena no sería a muerte, pero sí a la humillación pública. Sus historias habían comenzado en África y, como otros miles de esclavos, un barco las había dejado en una América del Sur que resultaba tan distinta de su tierra natal. En sus dialectos, en sus costumbres, en sus creencias, otros vieron la sombra del diablo. Esta es la historia de la Casa de Brujas y cómo llegó hasta nuestras costas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Es bruja. La Casa de Brujas comenzó como un rumor que rápidamente tomó la fuerza de una teoría conspirativa. El diablo merodeaba en la tierra. Su presencia era física, concreta y real. Sus armas de seducción para aquellas personas descarriadas de la senda cristiana resultaban irresistibles. En todos los poblados de Europa se extendía la influencia demoníaca y las consecuencias estaban a la vista. O al menos así lo señalaban las autoridades cristianas del final de la Edad Media. La peste negra había pasado por allí dejando estragos. La población quedó reducida a la mitad o incluso menos en ciertas regiones. El hambre y los actos criminales hacían de las calles un hervidero. La iglesia estaba en crisis tras el cisma de Occidente y varios obispos se disputaban el papado. La autoridad eclesiástica se dividía y era necesario que los fieles se unieran ante un enemigo común. Uno que pudiera estar en sus propios barrios, mezclado entre sus vecinos. Pero, ¿qué era una bruja para las personas del siglo XV? ¿Cómo llegamos hasta el ícono pop que hoy considera a una hechicera como una anciana que vuela en escoba, tiene verrugas en la nariz y sombrero puntiagudo? Mucho antes de ser las villanas de historias para niños, las brujas eran mujeres comunes que podían habitar en cualquier casa, de cualquier poblado, pero que tenían determinadas características que las hacían sospechosas. La magia, sin embargo, no era una práctica de por sí censurada en el mundo antiguo. Muy por el contrario, aquella que practicaban los sacerdotes, hechiceros, videntes, adivinos, oráculos y profetas generaba el respeto y la admiración popular. Todo partía de una concepción muy arraigada en la época. Había personas portadoras de un don especial que podían influir sobre la naturaleza y sus fenómenos. Semejante habilidad convertía a sus portadores en miembros muy respetados de la sociedad, ya que ellos podían cuidar a la gente de aquellas inclemencias y de aquellos desastres que estaban fuera del control humano. En una edición recopilatoria de relatos de brujas, vampiros y hombres lobo, la revista Reader's Digest hizo un amplio repaso por estas transformaciones. Con el advenimiento de las sociedades agrícolas y sedentarias, la tierra se convirtió en una diosa a la que había que respetar y rendir culto para asegurar la fecundidad. Así, las mujeres ocuparon un lugar importante como sacerdotisas. Sin embargo, la invocación a fuerzas sobrenaturales comienza a ser prohibida en cuanto el cristianismo toma fuerza.
El Antiguo Testamento, en sus libros Levítico y Éxodo, advierte sobre el peligro de los magos y en sucesivas traducciones empieza a considerarse el concepto en términos femeninos. De magas a brujas habría un pequeño paso. La censura cristiana de la práctica mágica tiene diversos antecedentes. Se puede decir que tanto en Europa como en África y Asia, el vínculo de las autoridades con los brujos era ambivalente. En determinados momentos históricos, los monarcas buscaban avanzar sobre el poder de astrólogos, chamanes y nigromantes. Pero nunca fue con la fuerza y la ferocidad que se hizo a partir de la Inquisición. Decíamos que la peste negra había extendido sobre Europa la sensación de que el castigo divino por el pecado de los hombres había sido devastador. Entonces, el rol de las brujas quedó en el ojo de la tormenta. La lógica era más o menos así. La magia como acto de maldad debía ser obra del diablo y las brujas, para poder realizar sus prácticas, debían haber pactado con él. La brujería empezaba a ser pensada como un modo de servidumbre a Satán, un intercambio de favores en el que este ente de maldad pura ofrecía ciertos poderes a cambio de un costo muy alto. Enfermedades, sequías extremas, tormentas destructivas, entre otras desgracias. Mientras los hechiceros mudaban sus prácticas al ejercicio clandestino, cada vez más cosas comenzaban a ser consideradas herejías. Ya no solo la lectura del futuro o la preparación de brebajes eran actos a reprimir, sino también la desnudez, ciertos rasgos físicos, modos de expresarse. En suma, la paranoia sobre la brujería se disparó. Se catalogaba como heréticos a la hechicería, al hereje, al fornicador y al judío inmerso en una sociedad cristiana que rechazara sistemáticamente la divinidad de Jesús. Ellos eran los enemigos que debían ser perseguidos y exterminados. Denunciantes y denunciadas. Dos elementos fueron centrales para organizar la persecución y la ejecución de brujas en Europa: los tribunales y las denuncias populares. Fue tarea de los curas al comienzo difundir entre los pueblos la necesidad de contar con una red de delatores que acusaran con nombre y apellido a aquellas mujeres que, en teoría, ejercían la brujería. En algunos casos, la autoridad era abiertamente eclesiástica, pero también se extendieron los tribunales seculares, que serían claves en lo perdurable de este proceso. En algunos sitios muy concretos, la histeria colectiva por suponer que el pueblo estaba plagado de brujas fue tal que la vida en sociedad se detuvo durante la cacería. Citaremos dos de los ejemplos más emblemáticos, sitios que hasta nuestros días han quedado vinculados a aquellas jornadas de terror profundo y que pasarían a ser casi sinónimos de las brujas: Salem, en Estados Unidos, y Zugarramurdi, en España. La de las brujas de Salem es una historia por demás conocida. En 1996, Daniel Day-Lewis y Winona Ryder protagonizaron la versión cinematográfica basada en la multipremiada obra teatral de Arthur Miller. El propio dramaturgo participó en su adaptación, que buscó relatar para el público de todo el mundo la histeria colectiva que inundó un pueblo de Massachusetts en enero de 1662. Por entonces, apenas una o dos generaciones poblaban las colonias de Connecticut, Boston y Springfield. Los colonos de Inglaterra y Países Bajos habían ido avanzando sobre el territorio hasta entonces habitado por mohicanos y otros pueblos indígenas de América del Norte. El puritanismo se imponía como el movimiento protestante más fuerte de la región, y en esos nuevos poblados prevalecía la idea de la pureza moral como eje rector de todos los aspectos de la vida. A Salem, ubicada entre los pantanos del condado de Essex, había llegado el reverendo Parris junto a toda su familia y buscaba abrirse paso como líder espiritual del pueblo. Tal como relata una crónica publicada por la revista National Geographic, hacia febrero de 1692, sucesos extraños truncaron la calma de Salem. Perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en un claro del bosque mientras invocaban a supuestos demonios pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. Rápidamente los dedos acusadores apuntaron a Tituba, esclava de la familia Parris, conocida por practicar el vudú en rituales ancestrales que había aprendido en su país de origen, Barbados. Testigos dijeron haberla visto practicando la brujería en un claro del bosque junto a Betty Parris y Abigail Williams.
nada menos que la hija y sobrina del reverendo. Las adolescentes bailaban desnudas junto a un caldero en medio de la noche fría. En otros lugares del pueblo, niñas de más corta edad convulsionaban y tenían prácticas sexuales que para los ojos de la época eran causadas por la presencia del demonio. El médico de Salem, William Griggs, revisaba a cada una de las niñas pacientes y llegaba irremediablemente al mismo diagnóstico. El diablo, a través de las brujas, generaba ese comportamiento desviado. Pasaría a la historia una serie de juicios que se celebraron en Salem para determinar la culpabilidad de cada acusada, especialmente de Tituba, la bruja esclava que era señalada como origen de todos aquellos males. La histeria colectiva provocó una catarata de confesiones y acusaciones cruzadas en las que se mezclaban viejos rencores, antipatías y envidias propias de un pueblo pequeño. Todos se conocían, pero de pronto todos veían en su vecina a la bruja de la aldea. La confesión de Tituba, aterrada por las torturas que el reverendo preparaba para ella, sería recogida por distintos libros sobre la casa de brujas. «He visto el diablo en el bosque», aseguró la acusada ante un auditorio colmado. «A veces toma la forma de un hombre muy alto, de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty y Abigail, Ann Putman, Sarah Osborne, Sarah Good están al servicio de Satanás». De esta índole eran casi todos los testimonios. La presencia de animales, así como las descripciones del diablo, se repetirían en una espiral de miedo y persecución. Los aquelarres y las misas negras empezaron a ser tema central de conversación en la época. Salem, el diablo, tomaba muchas formas y las acusaciones no tardaron en dar lugar a las ejecuciones. Las mujeres que no confesaban su culpabilidad solían ser ahorcadas. Las confesas también. En los primeros juicios de Salem, no menos de 20 personas fueron asesinadas y la histeria se instaló en el pueblo por mucho más tiempo. Con el correr de los siglos, aquella historia sería retomada múltiples veces por películas, libros y series de televisión. Se dice que la comedia es tragedia más tiempo, y esto aplica a un ejemplo que seguro recordarán muy bien nuestra generación. En la serie de Nickelodeon, Sabrina, la bruja adolescente, la moderna hechicera, interpretada por la actriz Melissa Joan Hart, le rindió homenaje a la historia de las brujas de Salem en un capítulo que recrea la histeria colectiva de aquel pueblo, pero trasladada a los años 90. A tal punto la historia de las brujas de Salem fue penetrante en la cultura estadounidense que el propio gato negro que acompaña a Sabrina durante 7 temporadas se llama justamente Salem. Otro episodio muy arraigado al imaginario de la casa de brujas tuvo lugar en la península ibérica, concretamente en la comunidad de Navarra, al norte de España. Ocurrió en 1610 y pasaría a conocerse como la historia de las brujas de Zugarramurdi. La histeria estaba en su punto más alto y, según apunta el historiador Brian Levac en La casa de brujas en la Europa moderna, este proceso cobró alrededor de 100.000 víctimas, en su mayoría mujeres, con las que cerca de 60.000 fueron ejecutadas. Aunque en España la casa de brujas tuvo un impacto mucho más acotado que en Inglaterra, Francia y Alemania, el caso de Zugarramurdi sería emblemático, ya que más de 50 personas fueron llevadas a juicio por practicar la brujería o participar de las misas negras. Un año antes, un alto funcionario francés de nombre Pierre de Lancret había iniciado su propia cacería de mujeres a pocos kilómetros de allí, en el País Vasco francés, y hasta declaró al euskara, el idioma que se habla en las tierras vascas, como la lengua de Satanás. Pocos meses más tarde llegaba a Zugarramurdi una joven de 20 años que, desvelada por esas historias de brujas y demonios, creyó ver la presencia del diablo en aquel pueblo de 100 personas al que acababa de arribar. Sus acusaciones parecían descabelladas, erráticas, pero los rumores corrían rápido y aquellas denuncias llegaron hasta el Tribunal Inquisidor de Logroño. El resto de la historia podemos imaginarla sin mucho esfuerzo. Los 2 inquisidores designados creyeron encontrar en Zugarramurdi el epicentro de la brujería ibérica y pidieron apoyo al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid. A pesar de que muchas de las brujas confesas se contradijeron y afirmaron haber sido torturadas,
La sentencia ya parecía firmada. Durante 5 meses, el pequeño pueblo quedó signado por las acusaciones y el pánico. Con apenas un centenar de habitantes, 1 de cada 4 era acusado de hereje. Para el acto público que diera castigo a los condenados, se calcula acudieron 30.000 personas de todos los pueblos de la región. 11 ardieron en la hoguera, pero 5 de ellas ya habían muerto durante los interrogatorios, así lo recoge el periódico La Vanguardia. Fue este el juicio más tristemente recordado de la Inquisición española, pero fue solo una muestra del fenómeno global. Juicios y condenas. Por los años en que ocurrieron los juicios de Salem y Zugarramurdi, esta clase de tribunales ya tenían sus procedimientos bien aceitados. El primer juicio formal contra los herejes se había realizado en Orleans, Francia, 600 años antes de estos episodios. La casa de brujas seguiría vigente hasta bien entrado el siglo XVII. En 1220, el papado ya tenía un rol preponderante en los juicios a herejes y contaba con el apoyo de los poderes públicos en los distintos países cristianos. Los códigos de procedimiento inquisitorial establecieron pasos a seguir para la supuesta investigación imparcial de estos delitos morales, pero rápidamente se dio paso a la tortura como método para obtener confesiones. No obstante, los historiadores han procurado a lo largo del tiempo establecer una línea divisoria entre los casos más generales y aquellos episodios que, de tan brutales, pasaron a la historia, pero no eran aparentemente tan representativos. Para nuevas lecturas de este periodo, es importante señalar el rol que tuvieron los civiles y los juicios por fuera de la estructura eclesiástica. La filósofa Silvia Federic, en su libro Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, señala que, al revés de lo que sugiere el estereotipo, la casa de brujas no fue solo un producto del fanatismo papal o de las maquinaciones de la Inquisición romana. En su apogeo, las cortes seculares llevaron a cabo la mayor parte de los juicios, mientras que en las regiones en las que operaba la Inquisición, Italia y España, la cantidad de ejecuciones permaneció comparativamente más baja. Si bien la Inquisición impulsó y dio estructura a la persecución de las mujeres, la casa de brujas no fue estrictamente como se lo muestra en las películas. Federici también advierte que la casa de brujas se dio principalmente durante el Renacimiento y no en la Edad Media como se suele atribuir en el imaginario popular. La supersticiosa Edad Media no persiguió a ninguna bruja. El mero concepto de brujería no cobró forma hasta la Baja Edad Media y nunca hubo juicios y ejecuciones masivas durante los años oscuros. Respecto a esta imagen que ha perdurado sobre la casa de brujas, son muchas las voces de especialistas que buscan desmitificar el fenómeno. Coincide Pau Castel Granados, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona. La mayoría de los juicios por brujería eran iniciados por tribunales locales presididos por autoridades seculares y muchas veces a petición de la propia población. Una población que en un contexto de muertes y epidemia presionaba a las autoridades para que persiguieran, encontraran y castigaran a los culpables. Los juicios, a su vez, tenían una serie de pasos detalladamente delimitados en Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un libro publicado en 1486 que se convirtió en la guía fundamental para aquellos que perseguían a las presuntas hechiceras del diablo. Las condenas eran moneda corriente, pero otra vez, disipando un cliché, no todas las acusadas ardían en la hoguera. Esta se reservaba para 3 casos, detallan en un artículo dedicado a los juicios contra las brujas, publicado en National Geographic: los crímenes graves que implicasen la muerte de personas o daños graves a la comunidad, los condenados que se negaban a reconocer su culpa o arrepentirse de ella, y los relapsos, es decir, aquellos que habiendo sido reconciliados reincidían en su crimen, siempre claro, según el criterio del tribunal. La hoguera pasaría a ser sinónimo de condena a las brujas, sobre todo a partir de la víctima más emblemática de todas, Juana de Arco. La joven heroína de Francia había liderado a 5.000 hombres, pero no pudo evitar ser apresada y acusada de cargos de brujería y herejía. Su historia marcaría como todo un símbolo el rol de las mujeres en los siglos más oscuros.
La Inquisición colombiana. Tal fue el impacto de la cacería de brujas que se desplegaba en Europa que no tardó demasiado en llegar a ciertos enclaves estratégicos de América. Como punto habitual de ingreso al continente, Colombia tomó un papel central en este proceso. Para cuando se produjo un famoso juicio en la Plaza Mayor de Cartagena, la Inquisición ya estaba bastante tiempo instalada en el país. El 8 de marzo de 1610 se estableció por orden del rey Felipe III un tribunal encabezado por 2 inquisidores, un fiscal, empleados de secretaría y alguaciles. Como detalla el portal del Centro Virtual Cervantes, durante 2 siglos funcionó hasta que a raíz de la independencia fue suspendido temporalmente. Después del sitio de Cartagena en 1815, fue restituido para ser completamente abolido en 1821 al consolidarse la República. 3/4 de siglo demandó la construcción del palacio donde funcionaría la Inquisición local. Se trataba de un complejo integrado por 3 casas, 2 sobre la plaza y una más sobre la calle vecina, conocida como la Casa de los Calabozos. Un recorrido por ese espacio muestra la perdurable majestuosidad de su portada barroca, las cruces labradas en madera, el buzón en el que los delatores dejaban sus mensajes y, por supuesto, los oscuros calabozos. Desde 1945, la casa es propiedad del Estado y en nuestros días funciona como museo y a la vez sede de la Academia de Historia y del Archivo Histórico de la ciudad. El hecho central que marcó la historia de la Casa de Brujas en Colombia fue el juicio que tuvo lugar el 13 de marzo de 1622. Eran 8 los acusados de diversos delitos que, en parte, resumían la totalidad de los miedos de aquellas épocas. Un portugués acusado de convertir en judíos a otros, un sevillano señalado de adulterio, un inglés protestante, una mujer que había sido esclava y ya libre fue procesada por hechicería, y otras 4 esclavas sentenciadas por brujería. Las 4 mujeres afrodescendientes habían pasado 4 años en un encierro brutal, interrogadas y torturadas hasta que finalmente admitieron su culpa y dijeron que sí eran brujas, acaso buscando que el calvario por fin terminase. La historia de estas supuestas brujas era también un relato del poder y dominio de los amos sobre los esclavos de la época. Entre las acusaciones a las 4 mujeres primaba el delito de haber asesinado mediante embrujos a sus amos. En los testimonios recogidos por el tribunal se hacía énfasis en encuentros con el diablo y prácticas sexuales que simbolizaban los peores pecados para el cristianismo. Según Brujas e Inquisidores, en la América colonial de Juan Blázquez, de los 584 casos que se juzgaron en tribunales de distintos puntos de Sudamérica, más de la mitad tuvieron lugar en Cartagena. Esto no era casual. Se trataba del puerto más grande del continente en el que se recibían y redistribuían esclavos, el objetivo central de la campaña inquisidora en nuestro continente. Para las supuestas brujas esclavas de Colombia, el destino no fue la hoguera, sino la prisión o el trabajo en hospitales. Una condena que se antoja casi benévola frente a la hoguera europea. Claro que antes de cumplir su pena, eran humilladas públicamente. Y de eso se trataba, a fin de cuentas, este largo proceso que tuvo a las mujeres como principal blanco de castigo. Un buen día la pesadilla de las brujas pareció terminar, pero en el imaginario popular perdurarían por los siglos de los siglos, y no ya solamente como personajes malvados, sino muchas veces reivindicadas y defendidas, ya que la magia, a fin de cuentas, tiene la capacidad de tomar muchas formas. Gracias por llegar hasta el final del video. Si les gustó esta historia y si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero sus comentarios y sugerencias para futuros videos y nos vemos en uno próximo. Y aquí les tengo a Lupita, que quedó un poquito asustada con este tema de la casa de las brujas, la casa de brujas. Saludos para todos, los queremos mucho. Nos vemos en uno próximo. Bye bye.